Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. La película animada china Ne Zha ha recaudado más de 3.000 millones de yuanes en la parte continental de China. Se trata de una cifra inédita para un filme animado chino estrenado durante este verano. En esta edición de Puntos de Vista vamos a conocer más de cerca esta película animada china y el desarrollo de la industria cinematográfica de animación en el país. Empezamos con el siguiente vídeo. El largometraje Ne Zha es hoy en día la película de animación más popular jamás estrenada en la parte continental de China. Sus ingresos de taquilla han superado los 450 millones de dólares, superando el récord anterior de la película de Disney Zootopia, la cual recaudó 237 millones de dólares. Zootopia lideró la cartelera por más de 3 años luego de su estreno en 2016. Ne Zha es también la primera película animada en 3D hecha en China que se estrena con formato IMAX. El nombre del filme viene dado por un dios rebelde del mismo nombre en la mitología budista china, el cual vuela sobre ruedas de viento y fuego. Esta figura mítica ha sido parte de mitos, novelas, series de televisión y otras películas. El público se mostró sorprendido por la nueva apariencia de Ne Zha en la película, así como también por los cambios en la trama de la leyenda. De acuerdo a esta nueva historia, Ne Zha desafía su oscuro destino del mito original y se convierte en un protector de las personas inocentes. Además de ser un éxito de taquilla, Ne Zha ha recibido reseñas positivas. Actualmente goza de la puntuación más alta alcanzada por alguna película china animada en el concurrido sitio web Topan.com, con 8,7 puntos de un total de 10. Muchos califican al filme como un hito en la historia de la animación china y como un paso más en el ascendente camino de la industria china de películas de animación. Hoy en el estudio me acompañan mis dos colegas, Yin Yue y Guillermo Benavides. Bienvenidos a Puntos de Vista. Hola, placer. Muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, muchas gracias por venir. En las últimas semanas, Ne Zha ha sido la película estrenada en este verano más comentado y con más bien acogida en la parte continental de China, y sus ganancias en taquilla no dejan de crecer todos los días. Después de haber visto esta película, ¿qué impresión les ha dejado? ¿Por qué puede sobresalir entre tantas películas lanzadas en la misma temporada? Guillermo. Hombre, yo tengo que decir, bueno, fui anoche a ver la película para poder hablar propiamente de la misma hoy aquí, y es verdad que es una película que la mayoría de las personas va a verla por el boca a boca. Ha tenido tanto éxito en las redes sociales, en los corrillos entre las personas, que es una película que la gente tiene ganas de ir a ver. Yo la fui a ver y es verdad que me impresionó gratamente. Había visto ya varias películas de animación china, algunas mejores, algunas peores, como todo en la vida, y esta, es verdad que no me esperaba que fuese tan buena, porque es muy buena. Es tan buena que en apenas 2 semanas de estar en taquilla ya ha entrado no solamente como la película de animación china más taquillera de la historia, no, la película de animación más taquillera en China y dentro del top 10 de películas más taquilleras en China. Top 10 de películas de acción real o de animación, todo. Eso demuestra lo importante y lo bien hecha que está hecha esta película. Y no sé cómo era el ambiente en el cine. Bueno, había de todo. Había momentos de risa, estaba la gente riéndose, había momentos de lágrima fácil, porque tiene un mensaje profundo la película, y sobre todo lo que es en el apartado técnico de la animación, se ve que está muy bien realizada, que ha tenido su trabajo de muchos animadores para hacer esto, que en cierto sentido se puede considerar una especie de obra de arte. Y lloraste también. Yo no lloré. No. ¿Y a qué le parece esta película? Yo creo que primero la historia es muy buena. La historia es muy buena, hace mucho sentido y tiene una filosofía muy contemporánea. Y también, al mismo tiempo, yo creo que la película fue hecha con muchos detalles técnicos, muy bien hechos también. Por ejemplo, hemos visto aquí en el programa que tiene aquel escama, vestido de escama de dragón. Tenemos aquí el mundo dentro de la pintura, que son todo hecho con muchos detalles.
Bueno, según han comentado ustedes, sabemos que esta película no solamente es una que refleja una leyenda tradicional china, sino también tiene una conexión muy estrecha con la sociedad moderna, la esencia, la idea de la gente en la sociedad moderna. Y sabemos que esta película no solamente se ha hecho famosa aquí en China, sino también en el extranjero. ¿Cómo fue recibida哪吒en el extranjero? O sea, ¿qué críticas o comentarios ha recibido? Hombre, las que hemos podido leer destacan cómo el director de la película, Zhao Tzu, fue capaz de trasladar una historia mitológica china a el siglo XXI. Es algo que suelen decir que le costaba un poco a la animación china, a las películas chinas, pasar ese muro cultural, y con esta película se ha conseguido, porque si bien es cierto que, como bien ha dicho aquí mi compañero, transmite una historia, una filosofía china, pero pone detalles que una persona, por ejemplo, vamos a decir, de Perú, de Brasil, de México, puede ver la película y puede sentirse identificado con ella. Por ejemplo, a mí me encantó una escena, lo siento por el spoiler, en la que el profesor de Né Zha intenta abrir un huevo con un código, una contraseña, y se olvida y le queda un intento y no sé cómo abrirlo, y lo abre de casualidad y dice, es verdad, puse la huella dactilar. Eso es un elemento que sobresale de la cultura china, pero es un elemento de la cultura del siglo XXI que gente que no es de China puede entender. Y además también sabemos que en esta película los padres de哪吒son muy buenos y tienen muy buena forma para educar a su hijo, ¿cierto? Sí. Bueno, y entonces sabemos que esta película también ha recibido petición de comprar su derecho intelectual en el extranjero. Sí, es que yo tengo un amigo que es japonés. Estaba queriendo negociar con esta empresa china que tiene ese derecho de pasar este firme, para comprar este derecho de pasar este firme en Japón. Y eso ya no es la primera vez que una empresa japonesa que quiere comprar un filme de China para pasar en el mercado japonés, porque claro que tenemos culturas próximas que eso facilita, pero eso no deja de ser una prueba que los mercados extranjeros ya están aceptando estas películas modernas de historias antiguas de China con una estimación muy positiva de mercado. Bueno, hemos visto muchos comentarios diciendo que tras el éxito de esta película哪吒, la industria cinematográfica de China se ha desarrollado considerablemente. ¿En qué aspectos podemos ver este desarrollo? Yo, sobre todo en el caso más claro de la matemática, el box office, la taquilla se ha disparado. Pero si nos centramos solamente en la animación, yo pondría de ejemplo una serie china, La leyenda de Qin, que salió en 2007. Yo cuando llegué a China me recomendaron, que a mí me gusta la animación, me recomendaron ver esa serie para entender un poco cómo es la animación china, pero el que me lo recomendó me dejó muy claro: no te quedes en la primera temporada, tienes que pasar a la segunda y a la tercera, porque ahí vas a ver la evolución. Y es verdad, tú ves la primera temporada y los personajes, las expresiones son hieráticas, parecen guerreros de terracota ahí que no expresan nada, pero cuando pasa la segunda temporada, que ya habían pasado 3 años de la primera, ves la evolución. Y ya cuando llegas ahora a la quinta, sexta temporada, el nivel de la animación en estos 12 años ha mejorado abismalmente, y eso para mí es el fiel reflejo de lo que pasa en la animación china. Empezaron a invertir hace más de 10 años y los frutos se están viendo ahora con哪吒, obviamente, con El Rey Mono, el héroe está de vuelta, o una película de la misma productora que哪吒, Big Fish y Begonia, que fue aclamada mundialmente. Bueno, y todo esta evolución de la animación china está dentro aún del proyecto de la animación china de vender lo que es China, la cultura, la tradición china, que es lo que le diferencia un poco de las animaciones exitosas de otros países como Estados Unidos o Japón. Y aquí lo están consiguiendo, están cogiendo esas tradiciones chinas que puede ser que a un público extranjero no les puede llamar la atención, y han sido capaces de venderlas a un público del siglo XXI un poco más globalizado. Sí, a mí me parece la misma cosa, es que nosotros somos de esa cultura y hemos crecido asistiendo a esta película, esta historia de哪吒, y para usted también, que ya estás aquí hace tiempo, pero la versión antigua era más contra los malos poderosos.
pero esta historia esta vez es más sobre tomar decisiones por su vida propia, que hemos visto que tanto en Noja cuanto aquí el príncipe de dragón, ellos son superhéroes, ellos tienen la capacidad absoluta de hacer cualquier cosa en el mundo, pero la película entera es sobre cómo ellos crecieron, cómo ellos aprendieron a tomar decisiones por su vida. Y esa es una cuestión que nosotros tenemos en nuestra vida también todos los días, que quizás algunos días somos la mejor versión de nosotros y algunas veces que hablamos cosas que no deberíamos hablar, tomamos decisiones que deberían ser evitadas, pero yo creo que en esta película, en esta historia, porque el mensaje principal es mi vida y nadie puede decidir mi destino, claro. Entonces eso es una filosofía muy moderna que a nosotros no solamente estamos viendo esta historia, también estamos conectados con los personajes. Y Guillermo habló sobre algunos países del mundo que tienen una fuerte industria cinematográfica, sobre todo de animación, como Estados Unidos y Japón. Y sabemos que algunas películas de Estados Unidos de dibujos animados con temáticas chinas también son muy bien acogidas, muy bien recibidas por la audiencia china, como por ejemplo los de hace años Mulan y Kung Fu Panda 1, 2, 3. Y Reino Mono, mencionado también por Guillermo, y esta vez哪吒también son de cuentos tradicionales de China, pero son producidas por empresas chinas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los dibujos animados producidos por Estados Unidos sobre temas chinos y estas películas como哪吒, Rey Mono, producidos por China? Guillermo. Yo creo que la principal diferencia es muy clara a la vista. Las producciones chinas, digamos, cogen una historia china, una tradición china, y en base a esa tradición ponen toques que hacen que esa película sea más agradable para un público del siglo XXI, como estaba diciendo antes. Mientras que las producciones, por ejemplo, de Estados Unidos, lo hacen al revés. Ellos crean una historia y cogen aspectos de la cultura china y meten esos aspectos dentro de la historia para intentar hacer que esa historia sea atractiva para el público chino. Entonces son dos maneras de preparar la historia de una producción de manera completamente distinta. Eso es como yo veo las principales diferencias. Y también se puede ver no solamente en aspectos de tradición, también hay producciones chinas de animación que no tienen por qué estar basadas en tradiciones chinas, pero que también son un éxito porque han sido pensadas y desarrolladas para un público chino. Está la saga que no llega a las cifras de taquilla de哪吒y El Rey Mono, pero que también se considera en China que es una saga de películas de animación exitosa, como Bonnie Bears. Es una saga de animación que he podido ver un poco por encima. No me imagino que esa serie de películas pueda triunfar, por ejemplo, en mi país, en España, pero sí que, conociendo un poco la cultura china, yo entiendo que esa serie de películas de animación chinas, producidas en China para público chino, funcionan aquí. Bueno, y otra pregunta para Guillermo. Si un extranjero que no tiene un conocimiento muy amplio sobre la cultura china, ¿le resulta fácil de entender las películas con estos temas? Si nos fijamos en哪吒, que es la película que estamos hablando ahora, yo creo que sí, porque, vuelvo a repetir, el director Zhao Xi ha sido capaz de mantener la esencia de la animación china con mucha música, instrumentos tradicionales chinos, pero en otros momentos de la película, por ejemplo en la fase álgida de la película, el enfrentamiento entre哪吒y el príncipe dragón, ahí, si bien puedes escuchar unos pequeños toques de música china, la música es totalmente climática, va acorde con la escena, y la música tradicional china no podría ir acorde con esa escena. Así que ha sido capaz de juntar todo lo bueno de la animación china, de la animación extranjera, en una sola película, que es哪吒. Por eso la música es un factor muy importante de una película. Sí, tenemos una banda vivo de la película, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Kung Fu Panda, que
también queremos mucho la película estadounidense sobre temas chinos y哪吒. Yo creo que son reflejos diferentes de nuestra cultura, son aspectos diferentes para ver nosotros cultura. Por ejemplo, Mulan es una chica que todo el mundo le gusta, pero Kung Fu Panda de verdad no es una historia original de China. Es una creación de Estados Unidos o de la empresa que produce la película, pero no deja de ser un buen filme, que todo el mundo le gusta, pero yo creo que mismo no tenemos una historia de una panda aprende Kung Fu con una tartaruga, pero los valores de esta película son es alguna cosa que todo el mundo puede conectar. Por ejemplo, el Kung Fu de Kung Fu Panda nunca es solamente sobre entrenos físicos, sino también crecimiento psicológico, cómo viene del mundo, y eso es una historia contada con valores chinos a todo el mundo. Y esta vez sobre哪吒también es una cosa así, pero es producida con un ángulo chino sobre esos valores, pero también es una cosa que todo el mundo puede entender, todo el mundo puede inspirarse con estos elementos de la película. Bueno, si repasamos la historia, sabemos que la animación en China tiene una larga historia, porque desde la fundación del estudio cinematográfico de animación de Shanghai en el año 1957, esta fábrica, este estudio ha producido un montón de dibujos animados de muy alta calidad, como por ejemplo cuando éramos niños vemos Muñeco de Nieve, Ciervo de 9 colores, o también los renacuajos buscando a su mamá, entre otros. Y estas películas tan buenas, estos dibujos animados acompañaron la niñez de los chinos nacidos en las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, vemos que durante las últimas, por ejemplo, 2 décadas, China parece que no produció muchas muy buenas, sobresalientes obras de animación aquí en China. Si no fue hasta el estreno de la película Rey Mono y esta película哪吒, decimos que hemos visto una tendencia de resurgimiento de la animación de China. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de la animación de China? Sí, bueno, parece, Guillermo. Para muchas personas, eso es algo que preparando este programa me he informado, para muchas personas no saben que China en el siglo XX era un país en cuanto a animación bastante destacado, como has dicho ahora mismo, con la Shanghai Film Production, Animation Production. Desarrolló muchas películas y dentro de esa productora, digamos, sobresalen unos nombres que son los hermanos Wan, los Wan Brothers, que fueron en 1941 capaces de hacer el primer largometraje de la historia de Asia y fue el tercer largometraje animado de la historia del mundo. A la princesa del abanico de hierro, exacto. Ajá. Entonces, cuando ves esos datos te das cuenta que sí, que China tiene su historia. Has mencionado, los hermanos Wan también hicieron una versión previa. Es bastante curioso que ahora mismo estamos hablando del resurgir de la animación china con El Rey Mono y哪吒, y que 2 de las películas más importantes de este estudio de animación de Shanghai sean precisamente El Rey Mono y哪吒. Bastante curioso. Y sí, pues ¿qué ha pasado? Has dicho que a principios de este siglo ha habido como un parón en la animación china. Yo lo quiero considerar como que es la casualidad de los tiempos. Se pasó mucho de la animación en 2 dimensiones a una animación digital por ordenador, y digamos que Japón y Estados Unidos en concreto estuvieron mejor preparados para ese cambio. China le ha costado un poco acostumbrarse a la animación digital, pero ya está ahí, y a partir de esta parte ya en la que ya tiene esa base, ese talento trabajando y experto ya en animación digital, pues ya creo que solamente pueden ir hacia arriba. ¿Y cómo valora usted el desarrollo o la evolución de la animación china? Sí, yo creo que
la película o la animación, como todas las formas de arte, reflejan alguna cosa de este momento de nuestra sociedad. Y eso es la misma cosa con las grandes empresas de Estados Unidos, por ejemplo, de Disney, que tenemos muchas princesas de Disney, pero son muy diferentes también, que tenemos princesas como Blancanieves, que canta muy bien, que cocina muy bien, que se queda muy bien con los animalitos y pasa su vida sonando un príncipe valiente para salvar a ella. Pero también hoy en día tenemos, tenemos princesas como Elsa de Frozen, que es una reina muy poderosa, que gobierna muy bien contra los malos, que también es un príncipe valiente. Y es la misma cosa en China, por ejemplo, mismo esta historia de哪吒. Antiguamente era más sobre, como ya hemos dicho antes, más sobre contra los poderosos malos poderosos, y hoy en día es más sobre buscar su propia vida. Entonces esta película哪吒también creció durante todas estas décadas. Yo creo que atrás de todo esto es que con todos estos desarrollos económicos de la sociedad, hoy en día la gente de China hay una pasión mucho más fuerte de perseguir su vida, de perseguir su sueño. Y eso sí muestra en esas películas hoy en día. El mismo valor de la gente. Y, Guillermo, sabemos que además de lo mencionado, también has visto muchas otras obras de animación de China durante estos años, y algunas que tienen diferentes temporadas, no solamente una película, sino como una telenovela. ¿Usted podría darnos algunos ejemplos que te han impresionado más? Hombre, una película que me ha agradado bastante es, la mencionaba antes, de la misma productora que哪吒, es la película en chino se llama Dayu Haitang. Big Fish. Sí, Big Fish and Begonia. Y lo que me gusta de esa película es que en un mundo ahora mismo en el que vamos todos un poco hacia la animación digital, en CGI, en 3 dimensiones, esta película mantiene, digamos, la tradición de las 2 dimensiones, y es una obra de arte visual. La comparan mucho con las obras de Hayao Miyazaki, de Estudios Ghibli, y entiendo la comparación, porque sí que es verdad que en cuanto a diseño, animación, colores, el mundo, sí que y los personajes, pero el personaje, la forma de interactuar de los personajes y la historia no es una historia de Miyazaki, es una historia, digamos, propia del director de esa película. Y es bueno ver esa película, como vuelvo a decir, en un mundo en el que estamos ya dirigiéndonos a una animación digital en 3 dimensiones. Está bien poder ver también que son capaces de hacer películas muy bonitas con un mensaje tan bonito también como el de este Big Fish y Begonia, que es muy reciente, de 2016. Y ese también me gustó bastante. Bueno, finalmente, y relacionado con todo esto, ¿cómo se podría definir la tendencia de desarrollo de la animación de China en los últimos años? Bueno, está claro que la proyección de la animación china, como dije antes, está en crecimiento. Es más, hay unos estudios, se ha hecho un estudio de mercado con previsiones. En 2013 los ingresos llegaron a más de 88.000 millones de yuanes, y se prevé que para el 2025, 12 años después, alcancen los más de 375.000 millones de yuanes. Es una cifra enorme que muestra claramente las previsiones al alza que tiene la industria de la animación china. Bien, a mí me parece que existe una tendencia de que los directores, los productores de las películas, ellos miran más adentro de nuestra cultura. Por ejemplo, esta película de哪吒es muy buena, claro, pero también tenemos películas que no son tan buenas, que son llenas de chistes muy populares, pero no son muy graciosas. Y esta vez en la película de哪吒hemos visto que todo hace más sentido en nuestra cultura, y eso es una cosa que hay mucho potencial, no solo porque en nuestra cultura hay muchas leyendas e historias, pero también tenemos muchas comprensiones en común sobre estas historias. Y hoy en día ellos están recreando estas historias con valores más modernas que también todo el mundo puede conectar. Y eso es una cosa que puede generar una influencia muy grande a todo el mundo.
Pero también, por ejemplo, en esta vez Noja es un bebé, pero no es un bebé muy cariñoso, muy adorable como normalmente son los bebés en las películas. Y eso también a mí me parece un breakthrough, porque tenemos una diversidad creciente sobre cómo son los personajes dentro de las películas, que no hay que ser todo guapo, todo bonito, pero también puede ser más real, que puede tener fallas. Pero también, de otro lado, tenemos aquí el principio de dragón, que es súper guapo en manera china, que a mí me parece muy familiar, que es muy parecido con muchos personajes ya tenemos en otras películas, que tienen aquel tipo de rostro triángulo y los ojos ocupan la mitad de rostro. Y de piel muy blanca. Sí, se ve muy blanca, Siempre. sí, y los comportamientos son muy educados, ellos hablan muy calmo. Son muy buenas de asistir, pero no son muy reales. Y yo creo que esta vez con el diseño, con la idea de tener un Noja que no es cariñoso, adorable en una manera más tradicional, también muestra que esa filosofía de la película, que podemos tener más opciones sobre qué es bueno, qué es malo. Por ejemplo, Noja es un monstruo. Él es un monstruo, pero mismo así él puede hacer cosas buenas. Entonces yo creo que todo eso es conectado y muestra la misma idea. Bueno, acompañando el desarrollo de la industria cinematográfica de animación de China, el mercado cinematográfico en el país también se ha ampliado, se ha desarrollado bastante en los últimos años. Un buen ejemplo sería El Rey León, estrenada por ejemplo en el año 1994 y que logró 41,3 millones de yuanes, además de que mantuvo un récord de ganancia en taquilla de películas de animación proyectadas en China durante 12 años consecutivos. Y la nueva versión, El Rey León, estrenada en este 2019, que hasta ahora ha tenido ganancias de 800 millones de yuanes, casi 20 veces más que la cifra anterior. Sí, hombre, negar la evidencia de que el mercado cinematográfico chino está al alza sería de tontos, porque Hollywood, que es digamos el mercado más importante, cada vez más sus producciones intenta siempre meter detalles dentro para que puedan funcionar en China. Un ejemplo claro, ahora que estamos hablando de animación, la película hasta ahora que ha llegado Neja, la película más taquillera de animación en China era Zootopia, y hay una parte de la película en la que ven a unos periodistas, unos reporteros en un informativo, y dependiendo del país en el que se emitía la película, uno de los presentadores cambiaba, y en China pusieron a un oso panda. En otros países cambiaban al oso panda, ponían a otro. Entonces, Hollywood tiene en cuenta a China por algo porque de verdad el poder de adquisición del ciudadano medio chino le permite ir a consumir películas al cine mucho más que antes. Bien, yo creo que hoy en día ya tenemos muchas cosas que fueron creadas por esta película. Por ejemplo, tenemos muchos juguetes de Noja y de Principio de Dragón, y también tenemos en social media los filtros de cámara. Por ejemplo, yo ya he tirado una foto con el filtro de Príncipe de Dragón, y yo tengo ojos azules y yo puedo publicar y todo el mundo, wow. Entonces eso ya también muestra cómo esta película es muy bien recibida y cómo esta película puede generar beneficios comerciales a los otros sectores, que también es un factor muy importante, porque eso también introduce más dinámicas al ambiente de comercio en general. Bueno, por la limitación de tiempo tenemos que despedirnos de esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.